Porque el Parlamento paraguayo tiene la mala costumbre de hace unos años de no escuchar al pueblo. Este Parlamento hace tiempo no escucha lo que el pueblo le demanda. Y juramos cumplir y no escuchamos lo que nos piden. Solamente escuchamos cuando nos gusta. Escuchamos cuando nos votan y nos llenamos la boca diciendo cuántos votos tuvimos. Pero cuando el pueblo quiere que salgamos, no le escuchamos. Y esa mala costumbre tiene que terminar. Hoy venimos a acusar al Contralor General de la Nación, a Enrique García, de hechos que hicieron que ya no tenga credibilidad. El caso Ivesur, donde para ocultar un hecho cuando menos negligente, realizó un hecho peor, falsificó un documento. Y eso lo saben, él y yo. Repartió y se benefició con viáticos abusivos, como acá. Contrató servicios innecesarios prestados por propios funcionarios de la Contraloría. Supuestamente ingresó a sus cuentas bancarias sumas que no se condicen con sus ingresos, como muchos. Hechos que destruyeron la confianza que el pueblo necesita tener en él. El pueblo necesita mantener la confianza en su Contralor porque es el que nos defiende de los abusos de la administración en la administración pública. Necesitamos tener confianza en el Contralor y cuando perdemos esa confianza el Contralor se tiene que ir. Y acá no se juzga si es culpable o no. El Contralor y los señores abogados que le acompañan saben que acá no importa si la municipalidad perdió dinero o no, si la Corte Suprema le salvó o no, si el hecho ocurrió antes o después de ser nombrado. Este es un juicio político, donde se juzgan culpas políticas. Este no es un juicio penal. Acá no venimos a juzgar si es culpable o no. Acá se juzga el impacto que en la comunidad produce la inconducta del enjuiciado. Acá hubieron hechos que causaron daño a su reputación y a su credibilidad y que lo hacen indigno de seguir ocupando el cargo para el que fue nombrado, pues sus actos nos han hecho perder la confianza en él. Es simplemente eso, es simplemente eso. Quien tenía que controlar, quien tiene que controlar la administración pública, administra mal la institución a su cargo, contrata servicios innecesarios, regala viáticos a sus amigos y amigas, contrata cientos de funcionarios recomendados por aquellos a quienes debe controlar, dentro de un miserable escenario de chantaje y extorsión a cambio de impunidad. Eso es lo que pasa con la Contraloría hoy. Y eso es lo que pasa en su momento, ojalá me toque, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Montan un miserable escenario de chantaje y extorsión a cambio de impunidad, cajoneando expedientes, contratando funcionarios que nosotros le pedimos. Me incluyo por respeto nada más. Ya nadie confía en el Contralor General. Y si bien el daño patrimonial no existió, si bien la Corte le salvó, esta era una Contraloría fuerte, esta era una institución respetada y temida. Hoy es una institución frágil, endeble y quemada. Y el responsable es Enrique García. Podía haber sido otro, pero es Enrique García. Señores senadores y senadoras, la inconducta de muchos exparlamentarios y de muchos que todavía están sentados acá y allá en mi Cámara ha hecho que el Parlamento perdiera prestigio y credibilidad a niveles muy difíciles de revertir. El pueblo espera muestras de que es posible la recuperación moral de sus más genuinos representantes que somos nosotros. Y esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad de restablecer la credibilidad en dos instituciones. En el Parlamento. Diputada, discúlpeme. Le pido por favor se circunscriba directamente a la figura del Contralor, porque usted hace alusión a ambas cámaras y creo que este es juicio político al Contralor. Yo soy presidente del Senado de la Nación y le pido respeto, por favor.
Adelante, señora diputada. Bueno, perdón. Es tiempo nomás que llamemos a las cosas por su nombre, pero está bien. El contralor Enrique García no se ha comportado a la altura que merecían los cargos que ocupó. En todos ellos se ha visto envuelto en hechos que han sembrado la duda y han socavado su reputación y su prestigio. Porque han dañado lo más importante de la cabeza de una institución encargada de controlar al resto del Estado. Han dañado la credibilidad en su persona y en la institución. Y por eso tiene que irse, por eso tiene que ser destituido, porque el principal capital de la Contraloría General de la República es su credibilidad, su confiabilidad, su reputación. Eso se ha perdido. Y no es poca cosa. Al anterior le sacaron porque su secretaria marcaba tarde para cobrar horas extras. Y todavía acá hay quienes votaron por la destitución. No defiendo al anterior, pero el que roba una gallina también es un ladrón. Y el que roba la esperanza de que la administración pública sea controlada es un criminal. Porque a un pueblo que le han mentido tantas veces, que le han robado tantas veces, que ha perdido la confianza, antes de perder la fuerza le queda la esperanza. El juicio político es un proceso del orden constitucional cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos señalados por la Constitución. El principio de responsabilidad implica no solo tomar decisiones, sino también asumir las consecuencias que tengan las decisiones que se han tomado y responder por las mismas ante quien corresponde. Estamos en ese estado. No se aferre al cargo, doctor García. Usted ha perdido la confianza de muchos paraguayos y ha hecho perder la credibilidad de la propia Contraloría. Usted tiene que irse, doctor García, no se aferre al cargo. Concretamente, en el cargo de Contralor General de la República, el señor Enrique García, entre el año 2016 y el año 2017, realizó depósitos en su cuenta bancaria por un valor total de guaraníes 1.622.204.549 guaraníes. En cambio, se debe destacar que estos depósitos de sumas de dinero ante los bancos no incluyen las sumas percibidas en concepto de salario como Contralor General de la República, razón por la cual se tiene la sospecha cierta que de los depósitos efectuados no provienen de sus ingresos como funcionario público. Con relación a estos depósitos de sumas de dinero realizados en dos de sus cuentas bancarias, tampoco podría sostener el señor Enrique García que dichos depósitos provengan de las eventuales utilidades que pudo haber recibido como socio activo de la firma 6 de abril S.A., pues dicha empresa desde el año 2016, fecha de la Constitución, y el año 2017 ha declarado sin movimiento ante la SEP, su Secretaría del Estado de Tributación. Además, haciendo una valoración objetiva de la información proveída por la SEP ante la UIS-CEPRELAT, se desprende que los fondos que ingresó al sistema financiero con sus respectivas cuentas tampoco pudo provenir del ejercicio de la profesión privada, por dos motivos. Primero, porque desde noviembre de 2016 asumió el cargo de Contralor General de la República, y con lo cual se encuentra imposibilitado a ejercer ninguna otra función o el ejercicio a la profesión. En segundo lugar, en el hipotético caso de que se sostenga que sea un concepto de créditos que tenía antes de ejercer nuevamente la función pública, debe resaltarse que en el año 2017 el señor Enrique García declaró sin movimiento en el formulario 120 IVA. El señor Enrique García declaró sin movimiento en el año 2017 el formulario 120 IVA. Documento que demuestra que no facturó en concepto de pagos de honorarios profesionales.
Cabe destacar que el señor Enrique García, a más de las sumas de dinero ingresadas en sus cuentas bancarias y en las cuales no se compadecen con sus ingresos como funcionario público, tampoco posee otra cuenta corriente en otra entidad bancaria. También posee otra cuenta corriente, la entidad bancaria BBVA, en la cual tuvo un movimiento entre el año 2016 y 2017 por un valor de guaraníes 74 millones. Estas sumas descritas más arriba son sin incluir la suma de dólares americanos por el valor de 79.071 entre el año 2012 y 2017, que fueron movilizadas en su cuenta corriente en dólar perteneciente también al Banco Itaú. Asimismo, es titular de varias tarjetas de créditos, cuyas líneas van hasta la suma de guaraníes 51 millones. Entre otros de los bancos, el señor Enrique García también es titular de otra cuenta corriente en dólares americanos, la cual tuvo un movimiento por valor de $100.000, 632 dólares americanos, y que a la fecha se encuentra inactiva en el Banco Continental. Como podrá verse, todos estos datos denotan objetivamente de que existen elementos suficientes y razonables que permiten sostener de manera responsable de que existe una alta sospecha de un incremento del patrimonio del señor Enrique García que no se compadece con sus ingresos como funcionarios públicos. Es decir, en principio, existe mérito para afirmar que existen elementos contundentes de que dicho incremento en su patrimonio no provendrían de cuentas lícitas o conocidas. En relación a la acusación inicialmente presentada en contra del Contralor García por el caso de Ivesur, la Cámara de Apelaciones, en disidencia, resolvió que primeramente debe ser destituido para que sea admitida la imputación fiscal, lo que significa que para estos dos nuevos casos, en lo que existe sobrados elementos que señalan la comisión de hechos punibles, quedan en manos del Senado de la Nación, constituido en órgano juzgador, que estos crímenes quedan impunes o efectivamente se pueda avanzar en el proceso penal con la investigación correspondiente. Muchas gracias. No se trata de un acto de un magistrado, de un organismo, sino se trata de una decisión política. El juzgamiento tiene como único y exclusivo efecto separarlos de sus cargos de la forma tal que si la Cámara de Senadores acoge la acusación formulada por la Cámara de Diputados y tipifica como causal el mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes, eso no significa que el funcionario sujeto al juicio político ha de estar condenado como delincuente para las dos últimas hipótesis. El juzgamiento se da en el ambiente exclusivamente político. Podemos seguir afirmando de que de todas las inconductas que hemos mencionado en el libelo acusatorio, solo la primera fue calificada propiamente como delito en el libelo acusatorio que hemos remitido a la Cámara de Diputados debido a la imputación fiscal ya formulada en su oportunidad. Y además de eso, hemos mencionado una serie de otras conductas que indudablemente constituyen mal desempeño de funciones. Las conversaciones mantenidas por el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lindman, con el senador Adolfo Ferreiro,
del periodo anterior y el agente fiscal, la agente fiscal Nadine Portillo, se escuchan claramente las maniobras para manejar la causa, como literalmente dice los interlocutores. Así que no podrá escucharse al abogado José Enrique García Ábalos directamente, pero sí se escucha a otras personas de quienes se valía, a quienes utilizaba, instigándolo a traficar influencias en su único beneficio. Respecto a la legalidad o ilegalidad de los audios filtrados, ya se verá en el proceso respectivo si sirven o no como material probatorio, pero nada obsta a su reproducción en esta audiencia, máxima cuando ya tuvieron sobrada difusión en los medios masivos de comunicación. Además, y como dejó sentada la Corte Suprema de Justicia en el acuerdo de sentencia número 1323 de fecha 21 de septiembre del año 2012, el carácter político y no judicial del juicio político origina en su realización que en su realización no se apliquen las normas propias de un juicio realizado en la sede judicial,